Acá vamos a ver un ejemplo de la Argentina de hace pocas semanas. La NASA había publicado un estudio, o publicó un estudio sobre el ciclo natural del carbono a nivel global, y en el que aparecía que la región de América del Sur, especialmente en Argentina, había un balance positivo de las emisiones. Y eso lo tomaron según la NASA, Argentina es uno de los pocos países que captura más carbono del que emite, ¿sí? Hubo primero un desconocimiento de lo que decía el informe no fue, cuando fue publicado no fue muy claro, y lo que se confundió acá fue básicamente lo que era el ciclo natural con lo que es las emisiones que generan el cambio climático, ¿sí? Lo que buscaba la investigación era como ser un aporte más a los inventarios de gases de efecto invernadero de cada uno de los países, pero no un reemplazo, no decía otra cosa. Acá se lo tomó como que sí, que el inventario nacional decía otra cosa, sí, que el estudio de la NASA. Y si ven ustedes esa información, la levanta uno de los medios más leídos, no solamente en Argentina, sino en América Latina, que es Infobae, pero además que lo toma ese informe, esta relevancia fue advertida por un profesor universitario, ¿sí? Que lo tomó y en redes sociales lo empezó a compartir y a mostrar que la Argentina era, ¿sí? Tenía emisiones positivas, digamos, de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, lo que su inventario dice que no, que es al contrario. Y después no solamente eso, sino que apareció la reducción a que esas emisiones es porque las vacas argentinas no generaban metano, ¿sí? Que las vacas argentinas no contaminaban. Miren toda la desinformación que aparece, ¿sí? Primero que éramos positivos en emisiones, o que teníamos más en nuestro haber que en nuestro deber, y después que eso se debía a las vacas, ¿sí? Lo levanta un medio, lo levanta un profesor universitario. Surge todo del Instituto de Promoción de la Carne Argentina, ¿sí? Toda la circulación de la información en relación al informe de la NASA surgió de ese instituto, ¿sí? Del Instituto de Promoción de la Carne Argentina, que promovió, si uno quiere ser mal pensado, lo promovió intencionalmente, ¿sí? Porque además redujo, la NASA después salió a desmentirlo, además porque un periodista paraguayo hizo la consulta, y la NASA salió a desmentir que que el estudio no decía lo que ellos decían que decía, pero además que era un estudio complementario a los inventarios, que no reemplazaba el inventario, ¿sí? Ahí tenemos varios actores acá de los que vimos, tenemos los medios, tenemos, digo, sinceramente, ni este medio ni el profesor universitario creo que haya sido malintencionado, fue la confusión de este informe que salió con un instituto de promoción, que es básicamente una organización de la sociedad civil, se iban viendo todos los actores que fuimos mencionando, y acá es otro medio nacional de suma importancia en la Argentina, digo, suma importancia por el alcance, por la llegada a la opinión pública, que también reproduce lo mismo, ¿sí? Chequeado el medio que les decía, hizo un informe diciendo que era falso el estudio de la NASA que demostraba que la ganadería no contamina, pero eso fue después, ¿sí? Y la llegada de la información de que las vacas no contaminan o que el campo argentino tiene un balance positivo en términos de emisiones, lo siguen si lo escuchan a varios candidatos ahora a presidente o candidatos a legisladores o a ocupar algún otro cargo, reproducen esta idea de que el campo argentino es positivo o tiene un balance positivo en términos de emisiones, generada básicamente por este tipo de desinformación. Vamos a la misma lógica de las noticias falsas como lo vimos con el lobby. Es básicamente la misma lógica la vemos para ir cerrando esta primera parte, porque ustedes tienen ahora y media un corte. Es la misma lógica, ¿sí? Información falsa, presión y desinformación a los tomadores de decisión, es lo que mandan desinformación y publicidad falsa o publicidad con datos falsos a la prensa, financiamiento para generar información
tenga algún dato que le sirva para promover lo que pueda ser negacionismo, etc. La ciencia genera datos para difundir a las organizaciones de la sociedad civil y a la prensa. También existe financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil para difundir información falsa. Fíjense ese ejemplo del Instituto Argentino de la Carne, difundiendo información falsa. Ese tipo de organizaciones o organismos de la sociedad civil generan información falsa o desinformación directamente a la opinión pública, también desinforman a los tomadores de decisión y también desinforman a la prensa. Esa información falsa tomada por la prensa llega a los tomadores de decisiones. La desinformación que genera la prensa también llega a la opinión pública, y después la vía directa, la información falsa o desinformación que genera la industria, la ciencia y las organizaciones de la sociedad civil llegan directamente a la opinión pública a través de las redes sociales, ¿sí? Generando una demanda social, como contaba Darío, determinada, pero que está basada, o sea, digo, es una demanda social legítima, pero que está basada en información falsa. Por lo tanto, es una demanda social que está basada en la desinformación, y por lo tanto puede ser errónea, ¿sí? Y no puede atender necesariamente a los intereses de la opinión pública. Digo, si es una información que plantea que el cambio climático no existe y que no hay que hacer nada para mitigar el cambio climático, y surge de la sociedad civil, claramente es algo que va en contra del bienestar de la sociedad civil. Por lo tanto, la opinión pública puede estar generando presión por algo, por un interés particular que la perjudica.